buenos días. Estamos a jueves 27 de febrero. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 26 y 27, en el Salmo 112 y en Hebreos, capítulo 10. Meditaremos en Hebreos 10, del 23 al 25, y Eli hoy nos comparte la lectura de este párrafo. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, Eli. Hoy vamos a meditar en las infalibles promesas de Dios en la Biblia. He encontrado un artículo muy interesante, fruto de una minuciosa investigación que alguien ha realizado, y os lo voy a compartir tal como lo he encontrado. Las promesas de Dios son infalibles. Para Dios no hay nada imposible en ninguna de sus promesas. Así lo afirma Lucas capítulo 1:37, cuando el ángel le dice a María que no hay nada imposible para Dios. Por eso podemos confiar completamente en las promesas de Dios. Podemos definir una promesa como el juramento solemne de realizar o conceder un beneficio específico. Dios no tenía la obligación de prometer nada a un pueblo pecador. Sin embargo, la Biblia describe a Dios realizando grandiosas promesas a los seres humanos, lo que indica que la naturaleza de Dios se caracteriza por su gracia y por su fidelidad. Por eso, la Biblia es el libro de las infalibles promesas de Dios. Luego de esta breve introducción, voy a compartir con vosotros un balance general de las promesas de Dios que he encontrado entre las notas de mi biblioteca. Según los que han estudiado este asunto, en la Biblia encontramos 8.810 promesas. De ellas, el 85% fueron hechas por Dios al hombre. Esto significa que Dios ha hecho al ser humano 7.487 promesas. De esas 8.810 promesas, el 11% son promesas realizadas entre personas. Esto significa que el ser humano ha hecho a su prójimo 991 promesas. De esas 8.810 promesas, 290 fueron hechas por el ser humano a Dios. De estas 290 promesas, 235 se encuentran en el libro de los Salmos. De estas 8.810 promesas, 2 promesas están hechas por Satanás, tanto en Mateo capítulo 4 como en el segundo libro de Crónicas capítulo 18. De estas 8.810 promesas, 28 son promesas hechas por ángeles, y 23 de estas promesas se encuentran en el Evangelio de Lucas. El Antiguo Testamento contiene 7.706 promesas, y en el Nuevo Testamento encontramos 1.104 promesas. En los libros de los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, encontramos 3.086 promesas que constituyen 35% de la cantidad total de promesas. El capítulo de la Biblia que contiene una mayor cantidad de promesas es Deuteronomio 28. ¿Sabéis cuántas tiene? 133 promesas. Y el segundo es Levítico 26 con 94 promesas. Casi todos los versículos del Salmo 37 contienen promesas. La Biblia es verdaderamente un libro de promesas infalibles.
En el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 56, la palabra de Dios dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a Israel, a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Maravillosa declaración de Salomón en la dedicación del templo. Algunos teólogos son todavía más optimistas y creen que la Biblia contiene 33.000 promesas en sus 31.173 versículos. En Josué 21:45 la palabra de Dios afirma: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y Pablo en 2 Corintios 1:20 declara: porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. En 2 Corintios 7:1, Pablo añade: así que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas de Dios nos impulsan a buscar la santidad y a vivir en una relación de pureza con Él. Estas palabras de Pablo nos hablan de que las promesas de Dios deben motivarnos a la purificación. El versículo comienza: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Y esto se refiere a las promesas de Dios de habitar en nosotros y ser nuestro Padre. Estas promesas nos inspiran a limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Reconocemos que como hijos de Dios debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad. Esto es un llamado a tener un estilo de vida que honre a Dios. Las promesas de Dios nos capacitan para la santificación. La santificación no es un esfuerzo humano, sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, las promesas de Dios nos aseguran que Él nos dará el poder para vencer el pecado y crecer en santidad. Al recordar las promesas de Dios, nos fortalecemos en nuestra lucha contra el pecado y nos animamos a seguir adelante en el camino de la santidad. Dios no nos deja solos en esta tarea, sino que nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Las promesas de Dios nos llevan a la perfección en la santidad. El versículo de Corintios concluye: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto nos recuerda que la santificación es un proceso continuo, un camino de crecimiento que dura toda la vida. Las promesas de Dios nos dan la esperanza de que a pesar de nuestras debilidades y fracasos podemos llegar a la perfección de la santidad. El temor de Dios aquí se refiere a una reverencia y respeto profundo hacia Él que nos motiva a vivir de una manera que le agrade. Las promesas de Dios son el combustible de nuestra esperanza. Las promesas de Dios son las que alimentan y renuevan nuestra expectativa de soñar, planificar, alcanzar y vivir. Por eso el salmista describe las promesas como un gran tesoro encontrado al exclamar en el Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Amado Padre, queremos en esta hora darte gracias por un libro tan lleno de promesas como es la Biblia, la palabra de Dios. En ella encontramos aliento, consuelo. En ella encontramos promesas que nos motivan a buscarte, a depender de ti, a vivir en santidad, a confiar, sabiendo que eres fiel
y verdadero, y que cumples esas preciosas y grandísimas promesas de las que Pedro nos habla en su segunda carta. Padre, te adoramos, te amamos y te exaltamos hoy con todo nuestro corazón. Y decimos gracias, gracias por tus promesas. En tu nombre, amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos día tras día. Os recomendamos que compartáis este enlace con vuestros amigos y vuestros conocidos, animándoles a suscribirse a este canal. Es una forma que tenéis de apoyar el ministerio de la Iglesia Revive y además orar por nosotros para que el Señor nos bendiga y nos sostenga. Gracias por los mensajes que me dejáis cada día en YouTube. Los leo y son de aliento y fortaleza para continuar con este ministerio. Os recuerdo que a las 8 de la noche en mi canal personal, Pastor Walter Ofcan, encontraréis un segundo devocional vespertino, cortito, de solo 5 minutos, pero que nos ayuda a cerrar el día y entregarnos al descanso con un pensamiento alentador. Manteneos bendecibles. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite.